Bueno, voy a hacer un vídeo sobre Pedro Sánchez. Va a ser bastante largo y bastante complejo desde el punto de vista técnico. Entonces, no sé si aguantarás, no sé si lo mirarás todo o te cansarás a mitad o dirás, pues esto no lo entiendo y estoy hasta las narices. Bueno, yo voy a intentarlo. También te aviso que voy a expresar mis ideas, así que si esas ideas no te gustan, puedes perfectamente apagar este vídeo, salir y ya está. Y tan felices. Pero bueno, vamos a ello. Primero hay que mirar el tema natal de Pedro Sánchez. Me voy a abstener de hacer valoraciones personales, porque no es, soy astróloga y en estos momentos tengo mis ideas, está claro. Políticamente tengo mis ideas, pero tampoco es que sea una persona que a mí me produzca una pasión así, ni a favor ni en contra. Es decir, cuando oigo la gente esta que dice, es lo peor, digo, bueno, pues peor, no sé, Aznar, que nos llevó a una guerra, me parecía peor. Rajoy, que tenía la policía patriótica, pues tampoco es que era un angelito, entonces no sé si es lo peor. Es un concurso bastante difícil de ganar, en mi opinión. El mejor, pues no diría yo tampoco que es el mejor. Ha hecho cosas bien, cosas mal. Algunas de las que ha hecho bien, no sé si las ha hecho bien por sí mismo o porque, porque tenía ministros que son los que le han llevado a hacer esto. Por lo tanto, personalmente me mantengo un poco a la expectativa. Ahora, sí que es evidente que en el tema natal tiene el regente de las siete que son los enemigos partir sobre la cúspide de uno y en un signo fijo. Por tanto, es una persona que siempre, siempre, siempre va a tener enemigos. Siempre. Ahora, en general, la mayoría de las veces no podrán con él. Sí que le harán la vida imposible, pero este Marte que ves aquí está exiliado. Entonces, al estar exiliado, es cierto que está en un signo fijo y esto da más empecinamiento. Pero al estar exiliado pierde fuerza. Y el verdadero significado de la casa uno no es el regente Venus, es la luna. ¿Por qué es la luna? Porque el ascendente está en Tauro, que es el signo de exaltación de la luna. Piensa que Venus tiene 5 puntos sobre el ascendente, pero la luna tiene 4 por exaltación. Y la luna aspecta al ascendente, cosa que no hace Venus. Venus seguirá siendo significadora del ascendente, sí. Eso no se lo quita a nadie, pero al mismo tiempo tendrá menos relevancia para describirlo a él que esta luna. Y claro, la luna domina a Marte por exaltación. Por lo tanto, en general, los enemigos no podrán con él, pero evidentemente en algún momento de su vida sí que lo van a tumbar. Está claro que cuando haya momentos astrológicos más débiles, pues sí que podrán con él, pero en general suele salir bastante bien parado. Perdón, volvemos atrás. Aquí ves que Saturno es el regente de la 10, con lo cual no me extraña que este hombre haya pillado todas las desgracias de este país, porque ha sido la COVID, ha sido esto del volcán de La Palma, ha sido Trump de presidente. Bueno, chica, que lo pilla todo. Claro, con un Saturno regente 10, pues, ¿qué va a hacer? Lo va a pillar todo. Y claro, este Saturno en este momento está muy atacado, mucho, 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 por un tránsito de Saturno aquí con Neptuno a principio de Aries. Claro, un Saturno aquí está en caída y está en su casa 12. Y con Neptuno hay normalmente fraudes, mentiras, engaños. Por lo tanto, claro, hay fraudes que le perjudican, que eso sería de sus allegados, pero fíjate que Neptuno viene de 7, que son los otros. Por lo tanto, son fraudes de otros. Pueden ser de socios suyos o allegados suyos, pero también pueden ser de rivales o enemigos. Entonces se puede pensar que ahí hay una urdimbre entre unos y otros que no está nada clara. Entonces, este Saturno sufre el aspecto este que tenemos aquí de Saturno en tránsitos y aquí está Plutón. Plutón
Claro, Plutón es un planeta que representa grupos de poder ocultos, que son normalmente inmorales y no dudan en emplear todo tipo de guerra sucia. Entonces, este Plutón que está en 10, aspectando su Saturno natal regente de 10, pues evidentemente se está usando todo tipo de guerra sucia contra él. Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un juez, el juez Peinado. Este juez resulta que había una denuncia contra un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, del PP, o sea, el Partido Conservador, y bueno, pues dictó con 2 meses de retraso una prórroga del caso. ¿Qué pasó? Pues que ya se anuló la instrucción y ya se sobreseyó el caso. Ya está, caso acabado, gracias a su error. Sin embargo, este mismo juez, en algún momento, el partido Vox, que es de extrema derecha, presentó una denuncia contra una editorial porque en esta editorial se relacionaba a este partido con la extrema derecha y evidentemente con el nazismo. ¿Qué hizo este hombre? Pues lo estuvo a esta editorial durante 2 años. 2 años. 2 años significa 2 años pagando abogados. Esto te puede representar 50, 60, 70 mil euros de gastos. Entonces lo estuvo durante 2 años haciendo la instrucción y gastándose dinero. Luego resulta que el caso llega a la audiencia provincial y en la audiencia provincial los tres jueces deciden o dicen que una editorial es una persona jurídica y entre el catálogo de los delitos que generan responsabilidad penal para las personalidades jurídicas en el derecho español son 41 y entre los que no se encuentran los delitos de injurias y calumnias. Por lo tanto, si este juez estuvo instruyendo un caso contra la editorial por denuncia y calumnias, teóricamente, a Vox, dejaría de saber que no podía imputar esto a una persona jurídica y si no lo sabía, ¿qué hace siendo juez? Entonces ahí vemos que hay actuaciones judiciales que tienen claras o parecen o muchos piensan que tienen orientaciones políticas, porque si eres del PP, pues uno se olvida de presentar la prórroga del caso, y en cambio si eres de Vox, pues resulta que presentas la denuncia y usan esa denuncia durante 2 años para martirizar a una editorial, sabiendo perfectamente que no se le podía imputar el delito por la que se le estaba acusando. Y tienes parte de la policía, parte de Villarejo que tenemos aquí, que trabaja y, como decía el propio Villarejo, planta noticias en la prensa contra el gobierno o contra los adversarios políticos, probablemente del PP. Entonces, claro, estamos viendo una situación en que tenemos a jueces, tenemos a policías, tenemos medios de comunicación que están trabajando al unísono y aparte de eso también acoso en la calle de miembros de ultraderecha que se dedican a asediar, en este caso las sedes del partido del gobierno. Entonces, ese entramado de una especie de cal y borroca en la calle de extrema derecha, los jueces, los policías y los medios están actuando de una forma coordinada para tumbar el gobierno. ¿Lo conseguirán o no lo conseguirán? Pues vamos a verlo esto. Vamos a continuar. Esa situación no nos puede sorprender demasiado. ¿Por qué? Pues porque si miramos la última conjunción de Júpiter-Saturno, que es la que marca los grandes ciclos, tenemos una conjunción que se produjo en Acuario y esta conjunción, fíjate que está conjunta a Plutón, está cuadrada con Marte y está cuadrada con Urano. Por lo tanto, es una conjunción dura porque manda Saturno, está en un signo fijo y un signo bastante radical como el Acuario.
Y los planetas que contribuyen, que son Plutón, las manipulaciones, las mafias, los grupos de poder oculto, el fascismo. Tienes Marte, que es ejército, policía, y tienes Urano, que son los radicalismos de todo tipo. Entonces, claro, estamos en un contexto en que existe ya a nivel mundial una especie de internacional de la extrema derecha que está funcionando muy bien coordinada y que maneja muy, muy bien los medios de comunicación a través de Internet. Sobre todo esta gente tan inteligente que dice, yo me informo por mí mismo y acaba informándose en pues, páginas financiadas por esta gente. Pero bueno, si ellos entienden que esto es informarse por sí mismo, pues allá ellos. Y tenemos, si miramos el tema de la Constitución española, resulta que, según los astrólogos árabes, el ascendente de España era Géminis y el medio cielo era Piscis. Es curioso cómo la Constitución española que tomó el momento en el que salió en el BOE. Entonces, en la Constitución española es curioso cómo los ángulos están en los signos mutables. Y de hecho, es bastante evidente que cuando hay malos planetas transitando por los signos mutables, pues se producen en España unas circunstancias bastante complicadas. Hemos tenido últimamente a Saturno en Piscis. Tenemos un presidente Piscis que está siendo asediado por todas partes. Pero es que aparte de esto, hemos visto algunas desgracias en el país, como por ejemplo la Dana de Valencia, que ha sido por inundaciones. Se produjo la conjunción de Marte-Saturno aquí en Piscis el año pasado. Entonces, claro, el país, hasta que no salga definitivamente Saturno de Piscis, es probable que el país vaya sufriendo diversos episodios negativos, como hemos visto a nivel físico, con lo de la Dana, o como estamos viendo ahora con los ataques contra el gobierno. Y si miramos también el cero de Aries de 2025, pues fíjate que el regente de la 10, que es el gobierno, era Saturno en Piscis y tenemos un presidente Piscis que estaba muy saturnizado, evidentemente. Hay un trígono de Marte, pero claro, es que es un Marte en caída. Entonces significa que no hay que leerlo como un trígono, hay que leerlo como un mal aspecto. Y ese mal aspecto viene de la 3, es decir, una prensa muy agresiva. En el cero de Aries del 26, pues la verdad es que la cosa no está tan clara. Tenemos el regente del ascendente, sería el Sol, que está en la 8, es decir, nos preocuparán más los temas económicos, pero el regente en la 10, que es Venus, está conjunta a la Luna en la 9 y está en cuadratura con Júpiter. Esto habría que estudiarlo un poco más adelante para ver qué ocurre en el 2026. Vale, esto es a nivel general. Si nos vamos ahora en el terreno de Pedro Sánchez, os he puesto aquí todo esto, son los señores del tiempo. Entonces, fíjate que en cronocratores estaba en el periodo de Saturno-Marte desde noviembre del 23 y ha salido de esto en febrero del 25. Entonces, aquí ha estado año y medio que, en el que ha sufrido ataques de todo tipo. Recuerda que en su tema Marte es regente de 7 y está en 1 y Saturno es regente de 10. Por tanto, ha sido un periodo, este periodo de Marte-Saturno, de los cronocratores, perdón, Saturno-Marte, que ha sido un periodo pues muy nefasto para él, un periodo donde estaba atacado por todas partes. A partir de febrero del 2025, parece ser que, digamos, se acaba este momento tan malo, lo cual no significa que le vaya bien porque ya hemos visto que está el tránsito de Saturno, pero ya, digamos, de alguna manera, la cosa ya discurre de otra forma. Y si miramos las fardarias, estaba en periodo de Júpiter-Marte desde el 24, finales del 24. Claro, recordemos que Marte para él son los enemigos, porque rige su casa 7. Ahora bien, entrará en periodo del Sol, Júpiter-Sol, en agosto del 26.
Por lo tanto, todavía le queda de este periodo de Júpiter-Marte, pero en el 26, por agosto, entrará en un periodo mucho mejor para él, que sería Júpiter-Sol. Si miramos en los cronocratores, pues resulta que ya entra en periodo del Sol a partir de octubre del 25 y será el periodo de Venus-Sol. Venus es regente del ascendente y el Sol, pues el Sol tiene significado natural de éxito. Por lo tanto, es como si hubiera un cambio de tónica que puede empezar en el otoño del 25 o bien en el verano del 26, porque cada vez está más marcada la influencia solar. Bien, fíjate que en esta revolución que le está saliendo tan complicada, el hombre, como hemos visto en los señales del tiempo, estaba en un periodo de Luna-Júpiter, perdón, de Luna, Júpiter-Marte y Venus-Júpiter. Entonces, claro, si nos vamos a las comparaciones con el tema natal, pues el periodo de la luna en el natal tiene la luna determinada a la 1, porque es regente por exaltación del ascendente y aspecta al ascendente, y en la revolución esta luna estaba en 1, por tanto nos estaba hablando del mismo, pero era una luna con Saturno. Entonces, el mismo que estaba experimentando digamos, un momento muy saturnino de dolor, de depresión, de pérdidas, de mermas, un periodo muy desagradable. El periodo después de Júpiter, Júpiter-Marte, ahí podemos ver cómo Marte, que en el natal rige las 7 y está en 1, en la revolución indirectamente también estaba relacionado con los planetas en 1. Por tanto, repetía de algún modo la determinación sobre la 1. Es un trígono, pero como he dicho antes, un trígono de Marte en Cáncer ni regalado porque lo único que puede dar son ataques, agresividad, problemas emocionales y dolor emocional. Y fíjate que este Marte Revolución estaba en la 3. Por lo tanto, la comunicación, los ataques en la prensa y todo esto. Y Venus estaba en un periodo de Venus-Júpiter. Y claro, Venus en el natal está en la 12, exiliada, y Venus de revolución cae sobre la 2 de revolución, pero en realidad es la 12 natal. Por lo tanto, teníamos todo esto que hemos visto de los enemigos que trabajan a ocultas. Si nos vamos a lo que es la comparación, si comparamos la revolución solar del 2025 y la miramos sobre el tema natal, todo esto que hemos dicho, esta luna que está conjunta a Saturno, que se opone a su luna natal, que es él, estaba en la 11. Por tanto, todos esos problemas, todo ese dolor, todas esas dificultades le venían de amigos en los que confiaba. Porque fíjate además que el ascendente de revolución solar cae en la 11 y Saturno es regente del ascendente de revolución. Entonces, claro, todos sus problemas le han venido de la casa 11, que son los demás. Y también puedes ver en la revolución cómo este Plutón, que está en la 12, es el planeta que está activando su regente natal de 10. Es la 12 de revolución, pero es la 10 natal. Entonces, claro, aquí tenemos el problema de que los informes que han usado contra él en el Parlamento son informes que procedían de actuaciones policiales delictivas, porque eran investigaciones de la policía
contra enemigos del gobierno de ese momento del PP, investigaciones no autorizadas por ningún juez y además no solo de esa persona, sino de todo su entorno familiar, sus hijas incluidas. Por lo tanto, aquí tenemos un Plutón que está trabajando desde la 12, pero actuando sobre su casa 10. Y fíjate cómo también la casa 10 caía sobre la 8, es decir, realmente si aguanta esta revolución sin dimitir, pues la cosa puede ya echar adelante, pero había en la revolución muchos indicios de riesgo de dimisión, como la 12 sobre la 10 natal o la 10 de revolución sobre la 8 natal. Entonces, claro, ahí esto sumado al tránsito de Plutón al regente de 10, sumado, que no os lo marca aquí porque ya está Saturno aquí a esto también. Entonces, claro, es una ofensiva tan poderosa que es bastante difícil mantenerse frente a esto. Si miramos las progresiones, en las progresiones es curioso porque las secundarias, en las secundarias tenemos, fíjate, Marte que rige la 7, pero que viene de uno, con Venus, que es el regente del ascendente. Aunque he dicho que la luna sea el principal significador, eso no significa que el regente del ascendente deje de actuar como tal. Es decir, una cosa es ser regente de una casa y la otra es ser el principal significador de una casa. Es decir, una casa puede tener un regente, pero también un principal significador. Que para él, por tanto, Venus es regente del ascendente, pero el principal significador es la luna. Vale, este Marte y esta Venus estaban en cuadratura con Urano. De ahí todo lo que le ha venido, hechos que no se esperaba y que le han pillado por sorpresa. Pero al mismo tiempo, fíjate cómo el ascendente está entrando en el trígono al Sol. Claro, es una secundaria, el ascendente todavía está a 8,41. Le falta un grado, o sea que va a ir a más. Y como es una secundaria, puede actuar durante varios años. Entonces, por esta parte, digamos, tiene estas sorpresas inesperadas, estas circunstancias o situaciones tan disruptivas que le da esto de Urano, o la cuadratura de Marte-Urano, que son extremadamente difíciles, pero al mismo tiempo este ascendente en trígono con el Sol es lo que me deja un poco perpleja, porque hemos visto antes en los Señores del Tiempo que va a entrar en un periodo solar, ya sea a finales del 25 o ya sea en agosto del 26. ¿Qué puede ser esto para él? Porque el sol, claro, normalmente el sol significa éxito. Es éxito en España o es éxito en, digamos, esferas más internacionales, porque sí que es verdad, claro, yo miro mucho la prensa extranjera y he visto diputados belgas, diputados italianos, diputados de otros países que toman a Pedro Sánchez como referente en su posición respecto a lo que es Gaza y respecto también al gasto en armamento. Entonces, a nivel internacional, sí que es cierto que su figura se ha convertido mucho más importante, mucho más trascendental. De alguna manera se está convirtiendo en icono, aunque los españoles no se dan cuenta porque no miran, la mayoría de ellos no miran medios extranjeros, pero yo que sí que los miro porque miro medios franceses, pero también argelinos, también canadienses, también de América Latina, en fin, miro de muchos sitios y veo belgas también, en fin, todo lo que sea la zona francófona de algunos países de África incluido. Entonces, claro, veo que para ellos la figura de Pedro Sánchez es un poco el prototipo del que planta cara y planta cara a los grandes poderes de este mundo, como son los Estados Unidos o como es el Estado de Israel y la masacre que está haciendo en Gaza. Entonces, está un poco estas dos tendencias, ¿no? La cuadratura que tenemos aquí y el trígono que tenemos ahí. Claro, esto, ser una figura internacional, sobre todo si la gente de tu país no se entera, porque no se enteran los españoles, no te sirve para ganar elecciones. Eso hay que decirlo también. Entonces habrá que ver un poco, y si queréis entender las progresiones secundarias, os recomiendo el libro Prognosis 2, porque aunque creáis que sabéis manejarlas, hay muchísimas cosas que se pueden ver con las progresiones secundarias y por eso creo que es una técnica que conviene profundizar, la que conviene profundizar.
Y bueno, pues os recomiendo el libro, lo podéis conseguir con este enlace en Amazon, o si bien, o si no, pues ponéis las progresiones en Amazon Libros, ponéis las progresiones secundarias y ahí pues podéis conseguir el libro. Otro tipo de progresión, que serían las progresiones simbólicas, también pues nos están mostrando una situación que también describe su realidad. Es decir, tenemos Urano que está en cuadratura con el Sol, que son todas las situaciones disruptivas que está viviendo. Tenemos Saturno en cuadratura con Venus. Claro, Venus es el regente del ascendente, pero también representa a las mujeres. Entonces, claro, este tema del juez, la persecución que lleva ya 14 meses, empezó a investigar a la mujer de Pedro Sánchez por un tema. Como no le salió, pues luego cambió de tema y pasó a la compañía aérea. Se equivocó de compañía o de empresa y entonces tuvo que dejarlo. Luego ha pasado ahora a la asesora, es decir, él va investigando, cuando no le sale por ahí, pues voy a investigar por allá, y cuando no le sale por allá, pues va a investigar por otro sitio. Entonces, esa situación de acoso que está sufriendo su esposa, lo tenemos muy bien aquí con la cuadratura de Saturno en cuadratura a Venus. Tenemos este Mercurio que viene de la 11 de los amigos, es un Mercurio en Piscis, por tanto, amigos que le han mentido, y que se ha puesto sobre este Marte que está en la 1. Entonces, de ahí toda la situación disruptiva también que está viviendo a causa de sus amistades. Hay otro libro sobre esto, sobre las profesiones simbólicas. Si quieres estudiarlas, pues puedes poner en Amazon también las profesiones simbólicas, vas a Amazon Libros o bien utilizas este enlace. Bien, ahora esto era el 25. ¿Qué pasa en el 26? Porque en el 26 sí que estará, por un lado, con el divisor, entrará en el periodo del Sol, en el 25 ya, a finales del 25, antes de la revolución solar del 26. Si no recuerdo mal, era en, no sé si en Fardarias o en Cronocratores, que en Fardarias, si no recuerdo mal. Entra también en periodo del Sol, pero ya en agosto del 26. Pero es que además hemos visto en las progresiones secundarias que el ascendente está entrando en trígono al Sol. Por tanto, hay aspectos del Sol por tres lados. Por la progresión del ascendente en trígono al Sol, por los señores del tiempo, el divisor que es el más importante, y las Fardarias. Claro, en el 26 tenemos, estará en un periodo de la Luna, seguirá en periodo de la Luna en cronocratores, pero recordemos que para el divisor estaría en el periodo de Venus-Sol. Claro, Venus y el Sol están en 10. Están en la 10 de revolución solar. Entonces, y estaría en periodo, si no recuerdo mal, de Venus-Sol para el divisor y de Júpiter-Sol para las Fardarias. Entonces, en la revolución estará el Sol en la 10 y Venus, que es regente del ascendente, estará también en la 10 y estará exaltada. Y recuerda que en esos momentos Venus será divisor. Es cierto que caerá muy al final de la 11, muy al final de la 11, pero Venus en el natal tiene ya una determinación sobre la 10 porque aspecta la cúspide de la 10. Es una Venus exiliada, no da gran cosa, pero claro, aquí estará exaltada. Por otro lado, tendremos un Júpiter que estará en Cáncer aquí. Este Júpiter ya ha pasado el trígono al Sol, pero se acerca al trígono a Venus, que se producirá después de cumplir años. Por lo tanto, personalmente, creo que el periodo muy, muy negro que veíamos en los cronocratores de Saturno o Marte, después los tránsitos
está claro que están los tránsitos de Saturno en Aries a su Saturno natal, está también Plutón aspectando su Saturno natal, estará ya durante el 26, se pondrá también Urano. Entonces, claro, es una situación extremadamente compleja, pero mi opinión es que si aguanta la revolución solar de 2025, en la de 2026, algo le saldrá bien, entrará en un periodo mucho más solar, de mucho más relevancia, y teniendo en la revolución el Sol aquí, con el regente del ascendente exaltado también en 10, pues pienso que es posible que se imponga sobre sus enemigos. Esta es mi opinión. También tengo que decir que respecto a Pedro Sánchez acierto pocas veces, porque de hecho ni siquiera le daba como ganador la primera vez que ganó ni la segunda. O sea que no es precisamente una persona sobre la que yo suelo hacer pronósticos acertados o que intente favorecer en mis pronósticos. Más bien al contrario. Pero tanto periodo solar, no sé si los éxitos serán acá o fuera de este país, pero sí que de alguna manera es muy probable que este hombre entre en un periodo de grandísima relevancia. Y bueno, voy a dejarlo aquí y si acaso haremos otro día, pues un poco más a fondo, otra interpretación.